Tengo una conexión directa con el Álamo y la ciudad de San Antonio de esa época. La familia de mi padre lleva 2 siglos allí y mi quinta tatarabuela tendría 13 años de edad en la época de la batalla de El Álamo. En la familia se dice que ella vio la batalla desde un techo a media milla del lugar de la batalla. Creo que el filme Recuerden el Álamo es nuestra búsqueda de la verdad. En él se examinan los hechos con detalle. Es un filme acerca de los mexicanos que vivían en San Antonio en los años previos a la batalla y acerca de cómo era la vida para ellos. Creímos que esa historia no se había contado y que requería ser investigada. Para mí lo interesante de la historia, al inicio, fue el deseo de saber cómo era la vida de mis ancestros. Mi padre decía que había una gran diferencia entre nosotros y la gente que vivía en México. Yo no entendía por qué, hasta que hice el filme y aprendí acerca de los tejanos de esa época, las circunstancias que vivieron y la clase de comunidad que tenían. Mi padre se aferraba a ese punto de vista tejano de verse como pioneros independientes que arriesgaron su vida para extender la civilización. Y en realidad crearon una cultura distinta de la del resto de México. Lo importante es que se entienda que los tejanos luchaban por la independencia de Texas mucho antes de que Stephen F. Austin y los colonos llegaran. Y hay razón para creer que los tejanos desarrollaron el marco intelectual de esa revolución. Yo no me propuse destruir los mitos de nadie acerca del Álamo. Eso no es lo que quise hacer. Yo solo quise contar la historia de los tejanos. Durante mucho tiempo, los tejanos fuimos vistos como parte del decorado, como si no hubiéramos jugado un papel activo en la revolución. Cualquiera que vea este filme entenderá que jugamos un papel muy activo. José Antonio Navarro fue uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de Texas. Por mucho tiempo se le consideró como un traidor. Él fue el mexicano que firmó ese documento, uno de los 3 que firmaron ese documento. Era una especie de persona non grata para los historiadores y activistas mexicoamericanos y chicanos. Creímos que él merecía un nuevo examen. Él fue un personaje muy complejo y complicado, y tratar de entender por qué tomó ciertas decisiones quizá haya sido la parte más emocionante del proyecto. ¿Por qué hizo esa alianza con Stephen F. Austin y se esforzó tanto para traer colonos? ¿Por qué hizo pasar un proyecto de ley que esencialmente permitió que el sistema de la esclavitud de plantación entrara a Texas? ¿Qué impulsaba a ese hombre? Con el conocimiento de que jugamos un papel primordial, viene cierta responsabilidad de aceptar el hecho de que ciertas decisiones que tomaron nuestros líderes son abominables. Y eso es algo que los mexicoamericanos y tejanos debemos encarar como comunidad. Cuando Navarro hizo posible que los dueños de plantaciones se mudaran a Texas, que trajeran a sus esclavos y que en la frontera los convirtieran en sirvientes contratados por 99 años, él abrió las compuertas y creó un lugar donde la esclavitud de plantación crecería. Y como resultado, pocos años después, Texas entró a la Unión como estado esclavista. Eso es algo que los tejanos y los mexicanos de esa región tenemos que aceptar y asumir.
Y espero que el filme encienda el diálogo acerca de las razas, lo cual necesitamos desesperadamente. La batalla del Álamo tuvo lugar en 1836, unos 15 años antes de que la fotografía llegara a San Antonio. Al empezar este proyecto, eso fue aterrorizante. ¿Cómo se hace un documental en el cual virtualmente no hay fotografías? Teníamos algunas fotografías del personaje principal, pero de 20 a 30 años después de la batalla. Usamos algunas fotografías de San Antonio, tomadas pocos años después, pero que mostraban a la ciudad en la época del Álamo. Así que hicimos una pequeña trampa. Además, usamos fotografías genéricas de colonos y caballos y dependimos mucho de las representaciones. Dirigir esto fue un desafío, porque el director de documentales pocas veces tiene que dirigir el asalto del Álamo. Y cuando se tiene poco dinero, generalmente se filma en acercamientos, porque no se puede tener una toma abierta con miles de soldados mexicanos corriendo hacia el Álamo. Lo más divertido para mí fue las grandes escenas de lucha. Y quizá los televidentes no sepan que casi todo se filmó en un recinto grande de una misión que está a 5 o 7 millas del Álamo. Es un amplio corredor de la misión San José. Creo que la última toma que hicimos fue la que usamos para representar la muerte de Stephen F. Austin. ¿Cómo representar la muerte de Stephen Austin? ¿Qué hacer? Regresábamos de nuestro último exterior en un día gris y empezaba a hacer frío. Pasamos por un estanque en el cual había un árbol y un pájaro que volaba y dio resultado. Ese día nublado y esa ave nos dan una sensación de verdadera tristeza y aprensión por la muerte de Stephen F. Austin. Fue una gran sorpresa. Hay momentos graciosos también. Uno de los jinetes que vemos galopar hacia el crepúsculo cuando Navarro va a Luisiana no había pasado mucho tiempo a caballo. Y mientras iban galopando, ese sujeto empezó a resbalarse en la silla y se cayó varias veces antes de lograr la toma. Fue muy gracioso. Hay tantas ironías en este filme. La mayor de todas es que en la década de 1830, el gobierno de México se quejaba y demostraba nerviosismo acerca de la inmigración ilegal de Estados Unidos hacia Texas. Y 150 años después, la situación está completamente invertida. La otra ironía interesante es que San Antonio se hace más mexicana cada día. Y con tantos habitantes de ascendencia mexicana en San Antonio, podemos preguntar quién gana al final y quién la controla. Porque si uno va a El Álamo y mira la ciudad que lo rodea, uno se da cuenta que está en medio de un mar de rostros mexicanos.